diputada, se presentó un proyecto de ley que busca asegurar la paridad de género en la elección del Consejo Regional. Vamos a hablar de este tema con una de las autoras de la iniciativa, la diputada Gael Llomas. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Bien, muchas gracias a ustedes. Diputada, ¿cuál es la situación hoy día en los consejos regionales en cuanto a la posible paridad que pudiese existir? No hay paridad y nos imaginamos que hay mayoritariamente presencia de hombres en los consejos regionales. Sí, o sea, pasa lo mismo que ocurre más bien en prácticamente la mayoría de las instituciones cuando no existe una reglamentación, ¿cierto?, que impulsa la mayor participación de las mujeres. Actualmente, respecto a la legislación en materia de core, ni siquiera tenemos una ley de cuotas, ¿cierto?, para presentar las listas. Entonces, no hay ni siquiera ese mínimo, a pesar de que ese proyecto de ley fue presentado, se aprobó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la sala pasó al Senado, pero sin embargo todavía no se aprueba, ¿cierto? Entonces, ni siquiera esa legislación mínima hoy día nos da la garantía de poder equiparar, o más bien, yo diría como dar un poquito más de democracia a las instituciones, porque cuando estamos hablando de la necesidad de incorporar a las mujeres, es para que también sean representadas según lo que estamos actualmente en la sociedad. O sea, de eso estamos hablando, de mayor democracia, porque implica el hacerse cargo de que una institución que tenga el 11%, por ejemplo, como ocurre en las alcaldías, de participación de mujeres, ¿cierto?, que es obviamente muy alejado de la realidad, de la participación que nosotros tenemos en la sociedad. Entonces, de eso se trata el proyecto. Lo que busca es aplicar la misma legislación que hicimos para la Convención Constitucional Uh-huh. en los consejos regionales, y por lo tanto estamos hablando de paridad en el ingreso, es decir, la presentación de la lista, y también paridad en el resultado, con las correcciones que vimos también que ocurrieron en la Convención Constitucional y que permitió definitivamente el poder contar con esa participación en igualdad democrática, como mencionaba anteriormente. Sí, diputada, bueno, para estas elecciones de fin de año tenemos elecciones de consejeros regionales. Estaríamos muy al límite, ¿no? Muy al filo en caso de que esto pudiese aprobarse para estas elecciones, ¿no? Sí, de todas formas que estamos bien al límite porque ni siquiera ha pasado esto el trámite, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Ahora, también nosotros la presentamos con el objetivo de instalar el debate, Mm. porque nos parece que en las próximas elecciones esto no puede quedar simplemente como un hito que se hizo para la Convención Constitucional, ¿cierto? Porque la necesidad de dotar de esta paridad en todos los órganos de representación no solo es en este órgano que es fundante, que es el que va a redactar la nueva Constitución, sino que también en el resto de los órganos de representación popular. Y en ese sentido, por lo menos yo diría poder avanzar en la ley de cuotas que está en el Senado, retrasándose en su legislación, eso por lo menos sería una garantía. Lamentablemente ya no va a poder ser, ¿cierto?, en la presentación de lista, ya no va a poder ser para estas elecciones, pero sí pensar en las próximas elecciones también con un órgano distinto, creo que es súper importante Mm. el poder impulsarlo también. Diputada Gallomas, ¿y qué pasa con los consejos municipales, con los concejales? Porque, claro, entendemos que quizás en los municipios la cosa puede ser más compleja, lograr una paridad. No sé si se puede hacer una división exacta entre todos los municipios del país, exigir que la mitad sean mujeres y la mitad hombres. Es obviamente complicado. Pero quizás Mucho más. en los consejos municipales, ahí, ¿qué podría haber? Sí, en los consejos Me municipales. refiero a los Ahora, concejales. Mm. claro, a los concejales, lo que estábamos como revisando a propósito de esta ley de cuotas fue que se hizo extensiva, al menos en el debate que hicimos en la Comisión de Mujeres, no solamente para los consejeros regionales, sino también para los concejales y las concejalas. Ujú. Y por lo tanto, todos los organismos que no sean unipersonales, sino que tengan una representación, ¿cierto?, de distintos cargos. Por ejemplo, cuando hablamos de concejales, en algunos municipios son 8, 6, ahí varía, pero que estamos hablando de un órgano que está compuesto por distintos miembros que además se presentan listas, Mm. ¿cierto? En ese caso, que son listas que van con 8, con 9 candidatos,
candidatas. Entonces, efectivamente se podría aplicar, no hay ningún problema. Falta ahí más bien la voluntad política de impulsarlo y que pueda ser ley. Ahora, respecto a los organismos unipersonales, yo concuerdo que es mucho más complejo, pero sí a lo mejor podrían establecerse discusiones respecto a los mínimos, ¿cierto? Que tengan que ver, por ejemplo, para las primarias, no presentar dos candidatos que sean, primarias que se hacen de alcaldía, no presentar dos candidatos que sean del mismo género, poder presentar alternativas a la ciudadanía, si va a haber una primaria legal para definir cuál va a ser el candidato o candidata que va a representar a esa coalición. Puede ser también ese tipo de mecanismo, yo creo que también hay que estudiarlo, no lo descartaría. Diputada, y en el Congreso hemos visto que en las últimas elecciones ha aumentado considerablemente la participación femenina, gracias también a la implementación de la ley de cuotas que está ya operando. ¿Usted cree que también se podría llegar a una paridad en el Congreso de los 155, tener mitad mujeres, mitad hombres? En la Cámara, por ejemplo, también en el Senado. De todas formas, o sea, de hecho, en la Convención Constitucional tiene la misma cantidad de miembros, que la Cámara de Diputados y Diputadas, o sea, perfectamente se puede aplicar, de hecho, el mecanismo de elección es el mismo, entonces no hay ninguna razón, ¿cierto?, para exceptuar al Congreso de la aplicación de la paridad, al contrario, yo creo que le da mayor legitimidad, le da mayor también peso en términos de la representación, que es lo que hablábamos anteriormente. Yo espero de todas formas que ahora en estas elecciones también exista, ¿cierto?, un impulso por parte de la ciudadanía de votar más mujeres, ¿cierto?, pero creo que también es importante la legislación al respecto, porque tampoco se trata, ¿cierto?, de nuevamente como desequilibrar la balanza, al contrario, ¿cierto?, de que exista mucha mayor representación de mujeres y la participación de los hombres en los cargos disminuya de manera radical. No se trata de eso, se trata de que seamos ¿cierto? Representantes en igualdad, como estamos, ¿cierto?, en la participación en la sociedad. De eso se trata. Entonces, creo que sin duda va a ser relevante el poder avanzar. Yo espero además que el próximo Congreso lo haga con mayor cierto énfasis que a lo mejor el que está saliendo, entendiendo que además estamos hoy día en momentos en que se va a iniciar campañas electorales y yo creo que estos temas deben ser temas fundamentales también para el debate para las próximas elecciones. Diputada Gael Llomas, hemos estado hablando todo el rato de la ley de cuotas. Si usted nos puede explicar un poquito a grueso modo en qué consiste esto para quienes no estén muy claros en qué se traduce esta ley de cuotas. La ley de cuotas lo que establece es que en la presentación de listas no puede ninguno de los dos sexos, ¿cierto?, superar al otro en una proporción de 60-40%. Es decir, en el caso de, pongamos que en el caso de que la lista que se presenta un total de candidaturas nacional, ¿cierto? También la ley de cuotas en materia parlamentaria se ve a nivel nacional. Nosotros en materia de consejos regionales lo vimos a nivel regional, porque como tiene un carácter distinto, pero además yo soy de la idea que siempre es mejor hacerlo según el distrito, según la región, porque también ahí garantiza que exista esa igualdad, ¿cierto?, al momento de elegir en la zona. Pero bueno, el caso del Congreso se hace a nivel nacional y no pueden ser superados, ¿cierto?, en esa proporción ninguno de los dos sexos. Y además existe un impulso, un incentivo a los partidos para levantar candidaturas fuertes, mujeres, porque se entrega, ¿cierto?, un incentivo económico a los partidos por las mujeres, ¿cierto?, electas. Entonces es importante porque también hemos visto, y esa es una crítica que se hizo al momento de la discusión de la paridad en la Convención Constitucional, diferenciando, ¿cierto?, de lo que ocurría con la ley de cuotas en el Congreso, que a veces se llevaban mujeres simplemente para cumplir la ley, ¿cierto? Pero no con el real objetivo de que las mujeres salgan electas. Entonces, ahí también hay una diferenciación, por ejemplo, el aporte, el incentivo también que tengan los partidos para poder fortalecer esas candidaturas, ¿cierto? Eso también era un punto importante y por eso en el caso de la Convención Constitucional se estableció de un mecanismo que era distinto, ¿cierto? Pero en el caso de la ley de cuotas es un incentivo en el resultado
y además se le entregan recursos económicos a los partidos también por parte del Estado para poder impulsar iniciativas que permitan fortalecer la participación de las mujeres en la política, y eso también lo va regulando el CERVEL, ¿cierto? En términos de financiamiento, si es que se cumplió o no ese proyecto. Y estos incentivos, diputada, me entró la duda a mí, si es por la cantidad de votos obtenidos para las candidatas mujeres o por las candidatas mujeres electas. Bueno, es que tienen dos mecanismos. Ya. Es por la cantidad de votos obtenidos, porque el pago es distinto, ¿cierto? El pago por cantidad, me refiero por votos que tuvieron, ya ahí, independiente, hombre o mujer, siempre hay, ¿cierto? Siempre hay un incentivo económico. Es un poquito mayor en el caso de las mujeres por voto. Y además, por mujeres electas, se le entrega este incentivo económico, un financiamiento a proyectos que puedan levantar los partidos políticos para poder impulsar y fortalecer la participación de las mujeres en la política. Esos son como los dos mecanismos que existen. Diputada, ya son cada vez menos las voces, pero siguen habiendo voces que dicen, por ejemplo, bueno, las mujeres que quieran optar a algún cargo de representación popular lo tienen que hacer por mérito propio, tienen que demostrar que están capacitadas para el cargo y no tienen que haber mayores facilidades, estímulos, incentivos para que puedan conseguirlo. ¿Qué le parece a usted que todavía sigan existiendo ese tipo de discursos frente a la participación femenina? Sí, yo llamaría ahí a la información, porque realmente por qué se implementan este tipo de medidas tiene que ver porque hay brecha, ¿cierto?, de entrada de las mujeres en la política. No es que en el fondo tengamos iguales condiciones para participar. O sea, esto mismo que estábamos hablando, a veces hay partidos que simplemente toman la decisión de poder como proteger, ¿cierto?, dar más recursos económicos. Hemos visto en el financiamiento que entregan los partidos, ¿cierto?, a las candidaturas, que se le entregaba más a hombres que a sus mujeres candidatas. Entonces, ahí se ven las brechas. Además, dentro de los mismos partidos políticos vemos que los cargos de dirigencia históricamente, ¿cierto?, son ocupados por hombres, dirigencias públicas, y por lo tanto estamos viendo que ahí hay un desarrollo político, que hay una distancia entre lo que ocurre con la historia política de las mujeres y la historia política de los hombres, y eso ha ocurrido, bueno, por la historia. Entonces, es por eso que se necesitan hacer estos equilibrios, ¿cierto?, en materia legislativa, porque esa brecha de entrada al menos no es justa, ¿cierto? No es que estamos midiendo en igualdad de condiciones, eso no es así. O sea, partimos de una diferencia que incluso estoy omitiendo toda la diferencia cultural, ¿cierto?, que existe, en donde las mujeres, recordemos, realizan mayor cantidad de trabajo doméstico, de cuidados, ¿cierto?, que también obviamente quitan horas de la vida y la hora de disposición, ¿cierto?, para poder realizar política. Es así de simple. Si tú tienes que criar a tu hijo, tienes que, además de hacer tu trabajo, ¿cierto?, remunerado, o sea, de verdad no hay condiciones para poder realizar una labor política, porque no está garantizado eso, ¿cierto?, por el otro lado. En cambio, un hombre que no tenga que realizar esas tareas, obviamente que tiene mayor disposición de tiempo, también mayor disposición, ¿cierto?, mental, para poder trabajar, porque eso también es una carga, y la exposición. Hay muchos partidos que, a propósito de esta legislación, parlamentarias, lo conversamos en su momento, nos contaban las distintas historias que pasaron en sus internas para poder levantar candidaturas mujeres. Algunas de ellas nos decían que incluso tuvieron que ir a pedirle permiso, ¿cierto?, a sus maridos, ¿cierto?, a los maridos de las candidatas, para que las candidatas pudieran presentarse. O sea, estamos hablando de que hay una brecha y una distancia en términos culturales que es tremenda, además de esta brecha de ingreso que yo diría en la política, que, bueno, que es necesario hacerse cargo, y eso es lo que estamos haciendo con esta legislación. Y cuando algunos partidos políticos, diputada Gael Llomas, dicen, ¿saben qué? Nos ha costado encontrar candidatas mujeres para incluso cumplir con la ley de cuotas. O en el caso de la convención, en su momento también se dijo, ¿no?, que nos costó encontrar candidatas para poder llegar a esta paridad. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, ahí creo que uno puede también tener distintas miradas respecto a ese diagnóstico. Una tiene que ver con que, claro que uno, si no tiene condiciones para meterse en la política, toda la exposición que estamos hablando, además los recursos económicos, porque una campaña también requiere invertir económicamente, y en el caso de las mujeres,
que tienen trabajos más precarizados que los hombres, que además estábamos hablando lo anterior, ¿cierto? Que realizan las labores domésticas, de crianza, que muchas veces también desligan de la posibilidad de involucrarse en la política. También son razones que llevan a que las mujeres decidan no hacerlo. Entonces, por eso es ahí que los partidos políticos deben no solo, claro, incentivar a las mujeres a participar, sino que también implementar políticas, impulsarlas en términos de la política pública para poder reconocer y hacerse cargo de ese trabajo, y además en los mismos partidos generar esos espacios, ¿cierto?, de incorporar ese tipo de labor, ¿cierto?, y de proteger, ¿cierto?, a quienes se están instalando con todas esas dificultades por delante. De hecho, recuerdo además, bueno, en Convergencia Social, que el partido en el que milito, presentamos una solicitud al CERVEL que fue acogida, que era que se pudiera también rendir como gasto electoral las labores de cuidado. Y creo que eso también hace un cambio, ¿cierto?, de percepción, ¿cierto?, que la labor de cuidado también es trabajo y también la tienen que hacer las mismas candidatas, ¿cierto? O sea, cuando tienes que hacerte cargo de todo eso, obviamente que no tienes condiciones para poder emprender, ¿cierto?, una vida política en todos los términos y sobre todo cuando estamos hablando de candidaturas, con todos los costos que genera. Diputado, ¿usted cree que el próximo gabinete, de quien salga electo presidente, también debería tener una paridad? Yo creo que sería un gesto importante, creo que, y además, pero ahí voy a volver al tema de que no sea solamente por mostrar cumplir, mujeres, claro. exacto, como el poner mujeres para la foto, yo creo que hay que tratar de dejarlo de lado, ¿cierto? Como para decir, es importante la incorporación de las mujeres en la política, también en los roles que son importantes para las definiciones de políticas públicas. Por ejemplo, cuando nosotras en el Congreso hablamos que en la Comisión de Hacienda, en su momento no había mujeres participando en la misma comisión, ¿cierto?, parlamentarias, también demuestra que ahí hay una distancia, ¿cierto?, en donde las mujeres están ubicadas para hacer política, si se dedican solamente a los temas que tengan relación con las mujeres, o también en los temas a nivel transversal en donde hay definiciones políticas fundamentales, como lo es, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, que revisa muchos proyectos de ley, incluso como de distinto corte y de distinto calibre, que tienen implicancias presupuestarias. O sea, por eso creo que es importante, si es que estamos hablando de un próximo gabinete, que también se tenga eso, ¿cierto?, en consideración y no simplemente cumplir como conversábamos anteriormente. Finalmente, diputada, ¿este proyecto tiene que pasar por la Comisión de Mujeres, por Gobierno Interior? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros solicitamos que fuera visto por la Comisión de Mujeres, dado que el mismo proyecto de ley de la ley de cuotas también fue revisado por esa comisión, pero no se dio la unanimidad en la Cámara, por lo tanto se va a revisar en la Comisión de Gobierno Interior. Yo creo que siendo así, esperaría que se tuviera en consideración la perspectiva de género al momento de legislar en esta materia, por eso consideraba que era importante que lo viera la Comisión de Mujeres, pero sin embargo creo que ahí vamos a tener también quienes somos mocionantes y también los parlamentarias que son miembros de la Comisión de Gobierno Interior, tener eso en mente, ¿cierto? Tener perspectiva de género, óptica, en este caso feminista, que permita también avanzar con esa perspectiva también. Ya, pues, diputada Gael Llomas, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Que esté muy bien, que Muchas tenga buena gracias, que estés jornada. bien. Chao, Chao, chao. chao. Era la diputada Gael Llomas, autora, una de las autoras del proyecto de ley para asegurar la paridad de género en la elección de los consejeros regionales.